Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Monumentos de Gracia. Para memorizar. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor. Y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué. La policía hizo una señal, y Juan tuvo que detenerse. El agente le pidió la licencia de conducir. En ese momento, Juan se dio cuenta de que había dejado su billetera con la licencia en la oficina, y explicó lo sucedido. El oficial le preguntó cuál era su ocupación, y Juan respondió que era profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. Es una matrícula, le dijo. Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. Como seres humanos, somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Olvidamos contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños, etc. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. Analicemos el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de esa experiencia. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Si las energías mal encausadas fueran dedicadas a agradecer y transmitir las ricas provisiones de la gracia de Dios en esta vida, ¿qué testimonios podríamos colocar en los recintos de la memoria, recordando las misericordias y los favores de Dios? Entonces tendríamos el hábito de llevar con nosotros, como un principio permanente, el deseo de acumular los tesoros espirituales tan ferviente y perseverantemente, como los mundanos trabajan por la obtención de las cosas terrenas y temporales. Bien podéis estar descontentos con la actual provisión, cuando el Señor tiene un cielo de bendiciones y una tesorería de buenas cosas para satisfacer las necesidades del alma. Hoy necesitamos más gracia y una renovación del amor de Dios y de las señales de su bondad, y Él no retendrá estos buenos y celestiales tesoros del que los busca en verdad. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 830. El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de peligros que ellos no ven. Envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que ande en oscuridad, y de las mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, verso 6. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos. Y sin embargo, no piensan en su gran amor. Por su ingratitud, cierran su corazón a la gracia de Dios. Como el brezo del desierto, no saben cuándo viene el bien, y sus almas habitan en los lugares yermos. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios, que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente. Su luz saldrá en la obscuridad, y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos, pues, la bondad del Señor, y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio, e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos, con corazones conmovidos por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salud, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Salmo 116, verso 12 al 14.
El deseado de todas las gentes, páginas 313 y 314. El cruce del Jordán. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Josué 3, verso 1 al 5. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. 5. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Números 14, verso 41 al 44. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. Hasta este momento de la narración del Antiguo Testamento, el arca había aparecido en el contexto del santuario el arca, y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar en Canaán a su manera, y cuando quisieran. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios. Y cuando Él lo indicara a Dios, a quien se describe entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto, y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entra en Canaán delante de los israelitas como aquel que dirige la conquista. El término traducido como santificar, Josué 3 verso 5, o consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario, y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Esta consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. La misma orden aparece en Números 11, verso 18, en relación con un inminente milagro de Dios. Tal preparación se exigía también antes de librar una batalla, Deutín 23, verso 14. Para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrarle su lealtad y confiar en Él como su comandante. El milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán, también podía concederles el don de la tierra. Dios no siempre divide el Jordán, sus intervenciones no siempre son tan evidentes. ¿Cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Ampliemos estudiando el espíritu de profecía. Los sacerdotes debían ir al frente del pueblo y llevar el arca que contenía la ley de Dios. Y cuando sus pies tocaron los bordes del Jordán, las aguas se separaron comenzando por arriba, y los sacerdotes pasaron llevando el arca que era un símbolo de la presencia divina, y la hueste de los hebreos los siguió. Cuando los sacerdotes llegaron al medio del Jordán, se les ordenó que permanecieran en el lecho del río hasta que pasara toda la hueste de Israel. En esa ocasión, la generación de israelitas que vivía en ese momento se convenció de que las aguas del Jordán estaban sometidas al mismo poder que sus padres habían visto manifestarse ante ellos en el Mar Rojo 40 años antes. Muchos de ellos habían pasado el Mar Rojo cuando eran niños. Ahora cruzaron el Jordán como hombres de guerra, perfectamente bien equipados para la batalla. Cuando las huestes de Israel cruzaron el Jordán, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río, tan pronto como estos, que llevaban el arca del pacto,
Salieron del río y estuvieron en pie en tierra seca. El Jordán comenzó a avanzar como antes, y recuperó todos sus límites previos. Este maravilloso milagro llevado a cabo en favor de los israelitas aumentó grandemente su fe. Para que no fuera olvidado jamás, el Señor intimó a Josué a ordenar a hombres notables, uno de cada tribu, que sacara piedras del lecho del río, en el lugar donde los pies de los sacerdotes habían estado, mientras la hueste hebrea lo cruzaba, para llevarlos sobre los hombros y levantar un monumento en Gilgal, a fin de conservar el recuerdo del hecho de que Israel cruzó el Jordán por tierra seca. Después que los sacerdotes hubieron salido del Jordán, Dios retiró su mano poderosa, y las aguas se abalanzaron como una tremenda catarata para seguir su curso. Cuando todos los reyes de los amorreos y los cananeos oyeron que el Señor había detenido las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, sus corazones se disolvieron de temor. Los israelitas habían dado muerte a 2 de los reyes de Moab, y su cruce milagroso por en medio de las aguas impetuosas y arrolladoras del Jordán los llenaron de tremendo terror. Josué circuncidó entonces a toda la gente que había nacido en el desierto. Después de esta ceremonia celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Las naciones paganas habían denigrado a Jehová y a su pueblo porque los hebreos no habían poseído la tierra de Canaán que esperaban ocupar inmediatamente después de salir de Egipto. Sus enemigos triunfaron cuando ellos permanecieron peregrinando tanto tiempo en el desierto, y se envalentonaron y ensoberbecieron delante del Señor, al declarar que no era capaz de llevarlos a la tierra de Canaán. Pero ahora habían cruzado en seco el Jordán, y ya sus enemigos no podían echarles nada más en cara. El maná había seguido cayendo hasta ese momento. Pero ahora que los israelitas estaban a punto de poseer Canaán y comer del fruto de la tierra, ya no lo necesitaban más, y dejó de caer. La historia de la redención, páginas 180 y 182. Aplicación para la vida. Así como Dios ordenó a Israel levantar piedras como recordatorio de su poder al cruzar el Jordán, tú también puedes construir monumentos de gracia en tu vida. Momentos que te recuerden cómo Dios te ha sostenido en medio de tus batallas. En un mundo que olvida con facilidad, la memoria espiritual es clave para mantener viva la fe. Anota tus oraciones respondidas, conserva los testimonios de las victorias pasadas y enséñalos a tus hijos o a quienes te rodean. Cada recuerdo de la fidelidad divina es una declaración. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Recordar lo que Dios ha hecho te dará confianza para enfrentar lo que aún no ves. Conclusión del estudio del domingo. Las piedras levantadas junto al Jordán no eran simples rocas, eran símbolos vivos del pacto entre Dios y su pueblo. Representaban la gracia que transforma la historia y renueva la confianza en el futuro. Hoy, esas piedras nos invitan a detenernos y mirar atrás para reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de la mano de un Dios fiel. Que cada victoria, cada oración contestada y cada rescate divino se conviertan en monumentos de gratitud que testifiquen ante el mundo. Nuestro Dios sigue actuando con poder y misericordia. El Dios de las maravillas. ¿Qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos? Josué 3, versos 6 al 17. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. A diferencia de los dioses de las demás naciones que no pueden salvar, el Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones en favor de ellos. El profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz que Niflas Poniot, cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico. Vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habría ancianos sentados en las calles de la ciudad y niños jugando en ella. A los aparentemente incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraba los signos de su destrucción, Zacarías declaró: «Así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos?», declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: «He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia». Zacarías 8, versos 6 al 8. Lee Lucas 18, verso 18 al 27. ¿Cómo te anima la respuesta que Jesús dio a sus discípulos sobre confiar en Dios cuando te encuentras ante lo que parece imposible? Lucas 18, verso 18 al 27. Un hombre principal le preguntó, diciendo: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre». Él dijo: «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». ¿Qué dice el espíritu de profecía con respecto a este punto? Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual
y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Cuando el mundo emprende algo, lo hace con pompa y jactancia. El método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos el principio del glorioso triunfo de la verdad y de la justicia. A veces prepara a sus obreros sometiéndolos a desilusiones y fracasos aparentes. Se propone que aprendan a dominar las dificultades. Con frecuencia los hombres están tentados a vacilar delante de las perplejidades y los obstáculos que los confrontan. Pero si tan solo sostienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Dios les despejará el camino. Conflicto y valor. 9 de septiembre, página 258. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios, con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Aunque muy pequeña, la semilla de mostaza contiene el mismo principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así, nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. El deseado de todas las gentes, página 397 y 398. Aplicación para la vida. El estudio nos muestra que nuestra fe no depende de lo posible según el hombre, sino del poder del Dios vivo. Cuando las circunstancias parecen incontrolables, como el Jordán desbordado, la llamada es a santificarnos, obedecer las instrucciones divinas y seguir al Señor con confianza. Prácticamente, identifica hoy una situación. Jordán en tu vida. Conclusión del estudio del lunes. El Dios de las maravillas sigue siendo el mismo. No está limitado por circunstancias humanas ni por imposibilidades aparentes. Josué y todo Israel aprendieron que, cuando Dios obra, Él prepara las circunstancias para que su pueblo lo reconozca y confíe. Nuestra respuesta debe ser la de santificar el corazón, obedecer y mantener viva la memoria de las intervenciones divinas. Así, nuestra fe se fortalece y la obra de Dios avanza. Recuerda. 1. Textos bíblicos principales. Josué 4, verso 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros.
Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Deuteronomio 6, verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Salmo 77, verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. 2. Explicación de la lección. Recordar es un acto espiritual. No se trata solamente de traer a la mente un hecho pasado, sino de revivirlo con fe, con gratitud, y con una conciencia renovada del poder de Dios. En la historia de Israel, el paso del Jordán marcó una frontera entre el desierto y la tierra prometida. Fue un momento decisivo, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Dios sabía que el corazón humano tiende al olvido, y por eso ordenó a su pueblo levantar un monumento, 12 piedras como testimonio perpetuo de su poder. Cada piedra representaba una tribu, pero juntas testificaban de una sola obra, la fidelidad divina que los había sostenido desde Egipto hasta Canaán. Las piedras del Jordán eran una predicación silenciosa, un sermón visible que debía repetirse de generación en generación. Cuando los hijos preguntaran qué significaban, los padres tendrían la oportunidad de narrar las misericordias del Señor, de mantener viva la fe en el Dios que abre ríos donde no hay camino. En nuestra vida también hay Jordanes que cruzar. Hay momentos en que Dios nos saca del desierto de la incertidumbre y nos lleva hacia nuevas etapas de fe. Sin embargo, cuando la prueba termina, fácilmente olvidamos quién nos dio la victoria. Este estudio nos llama a recordar, no con nostalgia, sino con reconocimiento. Recordar implica reconocer que lo que somos y lo que tenemos es fruto de la gracia divina. La memoria espiritual es la raíz de la gratitud, y la gratitud es la semilla de la obediencia. Cuando Israel olvidó las obras de Dios, cayó en idolatría. Cuando las recordó, se fortaleció en la esperanza. Por eso, el mandamiento «acuérdate» atraviesa toda la Escritura. Acuérdate del sábado, acuérdate de tus liberaciones, acuérdate de tus votos, acuérdate de las maravillas de Jehová. El acto de recordar es un medio de adoración. Cada vez que traemos a la mente las intervenciones de Dios en nuestra historia, nuestro corazón se humilla y nuestra fe se renueva. Así como el Jordán se abrió ante la presencia del arca, también las aguas de la desesperanza se apartan cuando Dios camina delante de nosotros. Él quiere que nuestras vidas sean testigos visibles, piedras vivas que declaren a otros que Jehová cumple sus promesas. 3. Espíritu de profecía. Dios ordenó que las maravillosas intervenciones de su providencia en favor de su pueblo se conservaran en la memoria mediante símbolos, para que cuando los niños preguntaran, ¿qué significan estas piedras?, los padres pudieran relatar toda la historia. De esta manera se mantendría viva la fe en Dios, y su nombre sería glorificado por las generaciones venideras. Patriarcas y Profetas. Página 519. El Señor pide que recordemos su trato con nosotros, cómo nos ha guiado, cómo ha obrado en nuestras vidas. Debemos conservar fresca en la mente cada evidencia de su cuidado tierno y de su amor constante. Así fortalecemos la fe para los tiempos de prueba. Y el alma aprende a confiar en aquel que ha sido su socorro en el pasado. El Ministerio de Curación, página 100. En los tiempos antiguos, el Señor instruyó a su pueblo para que erigiera monumentos conmemorativos de su bondad y misericordia. Cada piedra levantada debía ser una lección de fe. Así también nosotros deberíamos mantener vivos en nuestra memoria todos los dones de Dios y contar a otros sus bondades, para que sus corazones también se llenen de esperanza. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 364. La causa principal de la inconstancia del pueblo de Dios es su olvido de cómo el Señor los ha conducido. Si los hombres conservaran en su memoria la bondad de Dios,
No dudarían de su poder ni se apartarían de su camino. Mensajes selectos. Tomo 1. Página 47. El propósito de Dios al llevar a su pueblo al Jordán era que aprendieran a confiar completamente en Él. El paso del río fue una lección viva de fe. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, entonces se abrieron. Así también nosotros debemos avanzar creyendo, aun cuando el camino parezca imposible. El Señor abrirá el camino delante de los que confían. Patriarcas y Profetas. Página 520. Cada liberación, cada bendición recibida, debe ser recordada como una garantía de que Dios continuará obrando a favor de los suyos. La fe se fortalece al recordar las manifestaciones del poder divino. Conflicto de los siglos, página 660. 4. Aplicación a la vida. Hoy más que nunca necesitamos levantar nuestros propios monumentos de fe. No piedras físicas, sino testimonios vivos, experiencias que nos recuerden que el Dios que nos ayudó ayer sigue siendo fiel hoy. Cada vez que atravesamos una prueba y Dios nos sostiene, deberíamos dejar una marca en nuestra memoria espiritual. Recordar las obras de Dios no es mirar atrás con tristeza, sino mirar hacia adelante con confianza. Las victorias del pasado son la promesa de los triunfos futuros. El olvido espiritual es el terreno fértil de la ingratitud. Cuando olvidamos, dejamos de orar, dejamos de depender, dejamos de adorar. Pero cuando recordamos, nuestro corazón se enciende con fe y esperanza. El cristiano que recuerda las misericordias de Dios no teme al futuro, porque sabe que el mismo Dios que abrió el Jordán puede abrir cualquier mar que se interponga. Por eso, guarda memoria de tus liberaciones. Anota tus oraciones respondidas. Habla a tus hijos y amigos de cómo Dios te sostuvo. Cada testimonio es una piedra viva que edifica el altar de tu fe. El enemigo desea que olvides, porque el olvido debilita la fe. Pero Dios quiere que recuerdes, porque el recuerdo fortalece la esperanza. Recordar es un acto de adoración, un ejercicio de gratitud que nos prepara para la eternidad. 5. Conclusión del estudio. Al mirar las aguas del Jordán abiertas, Israel comprendió que nada es imposible para Dios. Las piedras levantadas en Gilgal eran testigos silenciosos de la fidelidad divina. Así también nuestras vidas deben ser testimonio vivo de que Jehová cumple sus promesas. Recordar no es vivir del pasado, sino sostener la fe en el presente con la evidencia del pasado. Cuando recuerdas cómo Dios te libró, te fortaleces para confiar en lo que hará. Cada día es una oportunidad para agradecer, para levantar un altar de gratitud, para decir con el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pensamiento inspirado. Nada tenemos que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y su enseñanza en nuestra historia pasada. Olvido. 1. Textos bíblicos principales. Josué 4, verso 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían sacado del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo hizo con el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Salmo 78, verso 11. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Mira Corintios 11, verso 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 2.
Explicación de la lección. El olvido ha sido una de las más grandes amenazas para la fe del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia bíblica. En Josué 4, Dios instruye al pueblo a levantar un monumento de 12 piedras para recordar el milagro del Jordán, tal como en el pasado había abierto el Mar Rojo. La memoria debía ser un altar visible que hablara a las generaciones futuras de la fidelidad divina. La historia de Israel fue marcada por actos poderosos de liberación, pero también por el constante peligro del olvido. Las piedras en Gilgal no eran simples símbolos, eran recordatorios tangibles de una relación viva con Dios. Cada generación debía renovar su compromiso, transmitir las obras de Dios y mantener viva la fe a través del testimonio. El Salmo 78:11 denuncia que el pueblo se olvidó de sus obras y de sus maravillas. El olvido espiritual no es una simple distracción mental. Es una desconexión del alma con su fuente. Cuando la memoria de los actos de Dios se desvanece, la fe se debilita, la obediencia se vuelve frágil y la adoración se convierte en rutina vacía. Recordar es, en la Biblia, un acto de fe, una disciplina espiritual que mantiene viva la llama de la esperanza y la identidad del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma este principio al instituir la Cena del Señor. El mandato, «Haced esto en memoria de mí», no se limita a un acto litúrgico, sino a una renovación constante de la relación con el Salvador. El pan y el vino son los nuevos memoriales, no de una liberación física, sino de la redención eterna. Así como Israel debía recordar el Jordán, nosotros debemos recordar la cruz. El olvido de lo que Cristo ha hecho por nosotros conduce a la indiferencia espiritual, a la pérdida de gratitud y a la debilidad de la fe. El cristiano es llamado a cultivar la memoria espiritual, a volver constantemente a los lugares donde Dios actuó, a las promesas cumplidas, a los milagros silenciosos de la providencia. Recordar es un acto de resistencia contra el secularismo, contra la duda y contra la autosuficiencia. Cuando el corazón recuerda, el alma se fortalece. Cuando la memoria de Dios se mantiene viva, la fe crece, la esperanza se renueva y la obediencia florece. 3. Espíritu de profecía. Elena G. de White escribió: «No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada». Notas biográficas, página 193. Esta frase, breve pero profunda, encierra el corazón del tema de hoy. Olvidar la dirección de Dios en el pasado es cerrar los ojos a su fidelidad en el presente y renunciar a la confianza en su guía futura. La fe se alimenta del recuerdo. La gratitud es la respuesta de quien no olvida. En otro pasaje ella expresa: «El pueblo que olvida la historia de la conducción de Dios perderá su poder espiritual». La fe se fortalece recordando cómo el Señor ha obrado en el pasado. Cuando los hijos de Israel se olvidaron de las obras de Dios, murmuraron y dudaron de su poder. Así también los que hoy olvidan sus misericordias pasadas caerán fácilmente en el desaliento y la incredulidad. Patriarcas y Profetas, página 457. La autora también declara: Dios requiere que su pueblo recuerde siempre cómo Él ha obrado por ellos. Cada liberación, cada bendición y cada respuesta a la oración debe ser cuidadosamente guardada en la memoria, para que, cuando vuelvan las pruebas, la fe no desfallezca. Si contemplamos continuamente las pruebas y dificultades, la fe se debilitará. Pero si recordamos las bondades del Señor, la fe se afirmará y crecerá. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 431. Y agrega: al repasar nuestra historia, después de haber recorrido cada paso de nuestro progreso hasta el presente, puedo decir: alabado sea Dios. Cuando veo lo que el Señor ha hecho, me lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Mensajes selectos. Tomo 3,
Página 162. Estas citas reflejan el pensamiento profundo de que la memoria espiritual es una herramienta de poder. No se trata de una nostalgia vacía, sino de una fe viva que mira hacia atrás para avanzar con confianza. Recordar es reconocer que Dios ha sido constante, incluso cuando nosotros hemos vacilado, que su gracia ha sostenido nuestros pasos y que su fidelidad se renueva cada mañana. Cuando el creyente revive los momentos en que Dios obró en su vida, se reaviva el fuego de la esperanza. Así, la memoria se convierte en adoración y el pasado redimido ilumina el presente y el futuro. 4. Aplicación a la vida. Recordar las obras de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de gratitud y de fe. En la vida cotidiana, el olvido espiritual puede manifestarse en la ingratitud, en la falta de oración o en la confianza en las propias fuerzas. Sin embargo, cada día Dios nos invita a traer a la memoria sus misericordias, las veces que nos levantó del dolor, las oraciones contestadas, los milagros silenciosos que nos sostuvieron en el camino. Cuando el corazón se ejercita en el recuerdo, la fe se renueva. Una manera práctica de aplicar esta lección es cultivar el hábito del testimonio. Así como las piedras del Jordán hablaban a las generaciones futuras, nuestras palabras pueden recordar a otros que Dios sigue obrando. Contar las obras del Señor fortalece al que escucha y al que habla. Otra forma es llevar un diario espiritual, donde se registren las bendiciones, las promesas cumplidas y los momentos de comunión. En tiempos de prueba, volver a esas páginas puede ser una fuente de consuelo y fortaleza. También debemos recordar a Cristo cada día, no solo en el servicio de comunión, sino en la vida diaria. Haced esto en memoria de mí. Es un llamado a vivir con la cruz en el corazón, a no olvidar el precio de nuestra redención. Cuando mantenemos viva la memoria de la cruz, el pecado pierde su atractivo y el amor de Cristo se hace más real. El olvido, en cambio, nos aleja de la fuente del poder espiritual. Recordar las obras del Señor es también reconocer su presencia en lo cotidiano. Cada amanecer, cada respiración, cada oportunidad de servir es una prueba de su fidelidad. Cuando elegimos recordar, el temor se disipa, la gratitud florece y la esperanza se fortalece. 5. Conclusión del estudio. El olvido espiritual es una de las más sutiles estrategias del enemigo para debilitar la fe del pueblo de Dios. Pero cada creyente puede luchar contra él, manteniendo viva la memoria de las maravillas del Señor. Recordar es volver al primer amor, es reconstruir el altar de la fe en el corazón. Cuando miramos atrás y vemos la mano de Dios guiando cada paso, comprendemos que su fidelidad no cambia. Hoy, el llamado divino es claro. No olvides cómo el Señor abrió el Jordán en tu vida. Cómo te sostuvo cuando todo parecía perdido, cómo te redimió con su sangre preciosa. Que cada día sea una oportunidad para decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que la memoria de sus obras sea el faro que ilumine nuestro camino, el escudo que fortalezca nuestra fe, y la melodía que inspire nuestra adoración. Más allá del Jordán. 1. Textos bíblicos principales. Salmo 66, verso 6. Convirtió el mar en tierra seca. Por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Mateo 3, verso 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hebreos 3, verso 19 al capítulo 4, verso 1. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2. Explicación de la lección. El estudio de hoy nos invita a mirar más allá del Jordán, no solo como un límite geográfico, sino como un símbolo de transición espiritual.
En la historia bíblica, tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán marcan comienzos nuevos. El primero representa la liberación del poder del pecado y del enemigo, y el segundo señala la entrada a una nueva vida de victoria y fidelidad en la tierra prometida. En los Salmos, especialmente en el 66, el salmista celebra la acción redentora de Dios, que convierte los mares imposibles en caminos transitables. Cada paso sobre tierra seca era una proclamación de que la fidelidad divina abre senderos donde la vista humana solo percibe imposibles. El cruce del Jordán recuerda que Dios no solo libera, sino que guía hasta el cumplimiento de su promesa. El simbolismo del Jordán trasciende la historia y apunta al proceso espiritual del creyente. Es el punto donde se deja atrás el desierto de la duda y se cruza hacia la plenitud de la fe. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo se bautiza en el Jordán, no porque necesitara purificación, sino para identificarse con la humanidad en su jornada de redención. Allí, en ese acto, se une el cielo con la tierra, y el Padre testifica su aprobación. Este momento marca el inicio de su ministerio, mostrando que cada paso de obediencia nos abre a la presencia del Espíritu Santo. El cruce del Jordán se convierte así en un espejo de nuestra experiencia cristiana. Pasar de la teoría a la práctica, de la promesa a la posesión. Los profetas también vieron en este río un punto de encuentro entre lo temporal y lo eterno. Elías cruzó el Jordán antes de ser trasladado al cielo, y Eliseo recibió allí una doble porción del Espíritu, símbolo de continuidad en la misión divina. Cada travesía representa una transformación de vida, de esclavitud a libertad, de desánimo a esperanza, de lo terrenal a lo celestial. El creyente que confía en Dios cruza sus propios Jordán cada vez que entrega su voluntad al Señor. Este paso de fe no elimina los desafíos, pero redefine la perspectiva. La victoria pertenece a quien se atreve a avanzar en obediencia. Así, el Jordán se convierte en un recordatorio de que Dios siempre conduce a su pueblo hacia algo mayor, hacia un reposo espiritual que prefigura la eternidad. 3. Espíritu de profecía. Cuando el pueblo de Dios se hallaba al borde del Jordán, el Señor les ordenó que tomaran 12 piedras del lugar donde los pies de los sacerdotes se habían afirmado en seco, y las colocaran como monumento conmemorativo en medio del Jordán. Esos monumentos de piedras debían ser un recordatorio para las generaciones futuras de la manera maravillosa en que el Señor los había guiado y liberado. Así también, nosotros deberíamos levantar monumentos de recordación de las misericordias y de las liberaciones de Dios. Patriarcas y Profetas, página 525. El Jordán fue el escenario de la consagración de Cristo. Al bajar a las aguas, Jesús se identificó con los pecadores. Aunque no tenía pecado, se colocó en el lugar de los culpables, aceptando la carga del pecado de la humanidad. En su bautismo, Él inauguró la senda de obediencia para toda alma que desea seguirlo. La oración de Cristo en el Jordán es el eco del alma que busca la aprobación del Padre y la fuerza para cumplir su misión. El deseado de todas las gentes, página 96. Cada experiencia en la vida del cristiano es una lección de fe y confianza. Cuando enfrentamos un nuevo Jordán, una dificultad, un dolor, una pérdida, debemos recordar que el poder que abrió el camino para Israel sigue actuando. Dios no cambia. Sus promesas son tan firmes como las que guiaron a los antiguos patriarcas. Si confiamos en Él, su brazo poderoso nos conducirá más allá del temor hacia la victoria. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 244. Así como los israelitas pasaron el Jordán para entrar en Canaán, así también el pueblo de Dios, al final de los tiempos, será probado antes de entrar en el reposo celestial. Las aguas pueden parecer impetuosas, pero la fe en el poder divino abrirá paso. Cada obstáculo es una oportunidad para ver el milagro de la gracia. Profetas y Reyes. Página 202. El recuerdo de la dirección divina en el pasado fortalece la fe para el futuro.
Cuando contemplemos las liberaciones que el Señor nos ha concedido, podremos confiar en Él en toda prueba. Nada tenemos que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Testimonios para los ministros, página 31. 4. Aplicación a la vida. Cada creyente se encuentra tarde o temprano frente a su propio Jordán. A veces es una decisión difícil, un llamado al perdón, una invitación a servir o una prueba de fe. En esos momentos, el Señor nos recuerda que no caminamos solos. Las aguas que parecen intransitables se apartan cuando nuestros pies tocan el río en obediencia. Entonces, Dios no promete eliminar las corrientes, pero sí promete sostenernos mientras avanzamos. Recordar las victorias pasadas nos da fuerza para cruzar las futuras. Como los israelitas levantaron piedras para no olvidar, también nosotros debemos conservar memoria de cada intervención divina. Oraciones respondidas, puertas abiertas, consuelos recibidos. Cada experiencia es un monumento espiritual que afirma nuestra confianza. El cruce del Jordán también nos llama a dejar atrás lo que pertenece al desierto: la queja, la incredulidad, el miedo. El nuevo territorio espiritual requiere fe, pureza y decisión. Así como Jesús fue bautizado en el Jordán, cada día estamos invitados a renovar nuestro compromiso con Él, a morir al yo y resucitar en una vida de servicio. El Jordán es el punto donde se pasa de las promesas a la acción, del deseo al cumplimiento. En la vida diaria, esto significa confiar en Dios incluso cuando el camino parece incierto. Cruzamos el Jordán cuando decidimos perdonar, cuando elegimos amar en lugar de juzgar, cuando persistimos en la oración aunque no veamos resultados inmediatos. Cada acto de fe es un paso sobre tierra seca, sostenido por la mano de Dios. El creyente que aprende a recordar las obras del Señor vive con gratitud y esperanza. La fidelidad de ayer garantiza la victoria de hoy. 5. Conclusión del estudio. Más allá del Jordán está la tierra prometida de la fe, el reposo en Cristo, la victoria sobre el pecado y la plenitud del Espíritu. El camino no siempre es fácil, pero cada paso guiado por Dios nos lleva más cerca de su promesa. Recordar lo que el Señor ha hecho es esencial para confiar en lo que hará. Así como Israel levantó piedras de memoria, levantemos en nuestro corazón altares de gratitud. El Jordán nos enseña que la obediencia abre caminos donde no los hay, y que la fe nos lleva más allá de nuestros límites. Que cada día sea una oportunidad para avanzar en confianza, sabiendo que el mismo Dios que abrió el río para su pueblo, sigue abriendo caminos de gracia para nosotros. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Suscríbete para no perder cada estudio y te ayude a entender mejor la lección. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.